Hola, buenas tardes. Yo soy malísimo, ¿viste? Malísimo con los micrófonos. Así que si no se escucha, me avisan y grito nomás, ¿ya? ¿Pero se escucha o no se escucha? ¿Sí? Ya, perfecto. Allá atrás me tienen que ir diciendo. Bien. A ver, lo vimos la vez anterior, ¿verdad? Yo siempre parto las clases, las charlas con esta imagen, porque es la casa, es nuestra casa. Nuestra casa y tenemos que cuidarla. Y no sé si ustedes han visto las noticias últimamente, qué es lo que está pasando con lo que se llama la COP24. ¿Alguien ha escuchado de la COP24? Sí, la conferencia de las partes por el cambio climático. Se hace todos los años en diferentes ciudades, se juntan a conversar, a dialogar, a discutir sobre cómo estamos desarrollando el futuro de la humanidad, cómo somos capaces de poder visualizar las perspectivas de desarrollo sostenible y cuáles son las metas. Estoy muy incómodo con esto. Entonces, no sabemos todavía qué pasa con la COP24. Partió ahora, 7 de diciembre, termina creo el 13 o el 14 de diciembre. Entonces, lo primero que escuché fue, si de aquí a 10 años no bajamos, o sea, no reducimos 4 veces más de las metas de emisiones de carbono, vamos a enfrentar la extinción humana. Eso fue lo primero que escuché. No sabemos cuáles van a ser los acuerdos, cuáles son las metas de Chile, del mundo, de Europa, Estados Unidos. Está todavía pasando, esto es la vanguardia, es la vigencia. Así que los invito a mantenerse al tanto y en enero nos juntamos, conversamos sobre esto, vamos a ver qué pasa y cómo trabajamos nosotros para que esto sea relevante en nuestro trabajo, en nuestro quehacer como personas, como profesionales, como ciudadanos. Y luego, entrando en el tema, en donde estamos acá nosotros, en Aguas de Barrio, esta es nuestra situación, ¿verdad? La ciudad, la lluvia, el agua urbana que se vuelve un desecho apenas toca el pavimento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos permitirnos nosotros que el agua, recurso fantástico, prístino, solo al tocar el pavimento se vuelva un desecho? Es un crimen, es insostenible. Y hemos visto, ¿se escucha o no? ¿Sí? Es que escucho que se levanta, se sube y baja el sonido, perdón. Hemos visto entonces en estos días la mirada global, la mirada sistémica, hemos visto el suelo, hemos visto la hidrología, la hidráulica, los sistemas urbanos, la infraestructura urbana, pero todavía no sabemos cómo lo hacemos. ¿Cómo hacemos que la ciudad sea resiliente? ¿Cómo hacemos que la ciudad sea capaz de integrar las aguas pluviales y devolver lo máximo posible a los sistemas hidráulicos naturales? Hidrológicos. ¿Cómo hago yo que el sistema de la ciudad sea capaz de, a través de intervenciones focalizadas, localizadas, individuales, hacer que volver el ciclo hídrico a una mirada más original, al ciclo natural? Entonces, yo creo que la clave de esto es la interdisciplina. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando en conjunto. Ingenieros, arquitectos, urbanistas, políticos. No vamos a lograr una ciudad que sea capaz de ser resiliente a sus aguas y capaz de revolver las aguas al ciclo natural si no trabajamos todos juntos. Por eso, la mirada integradora y la interdisciplina creemos que es la base del trabajo colaborativo para llegar a ser una ciudad cada vez más sostenible. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar con un diseño sensible, un diseño que sea capaz de escuchar y responder. Si yo entiendo el ciclo natural, si yo entiendo de dónde viene el agua, cómo se produce el ciclo del agua, soy capaz de reincorporarlo al sistema urbano. Ese es nuestro objetivo. Y para eso lo que hicimos fue entender la ciudad, ¿verdad? Las piezas urbanas. Fuimos a la ciudad, estudiamos los lugares, vimos los lugares. Nosotros, la sociedad, ustedes son parte de la sociedad, nosotros lo somos, nuestras problemáticas. Y entender los procesos naturales. Si conjugamos esos tres, podemos llegar a tener un diseño que sea sensible, que sea capaz de responder a las problemáticas naturales, urbanas y sociales. ¿Qué estudiamos nosotros? Lo decía Rosa, ¿verdad? Las problemáticas generales de la sostenibilidad. Vimos la teoría de sistemas muy simplemente, muy brevemente. Vimos las problemáticas espaciales, la infraestructura ecológica, los suelos y el agua. Todo eso es parte de la ecuación. Pero ¿cómo resolvemos la ecuación? Es lo que vamos a ver ahora. Y lo vamos a resolver así. No sé si alguien conocía este concepto.
Water Sensitive Urban Design, ¿no? Diseño urbano sensible al agua, que responde al agua. Esa es nuestra perspectiva. Nosotros ya no vamos a diseñar ciudades que no responden al agua. Tenemos que pensar en ciudades que sean capaces de ser sensibles y escuchar y entender los ciclos naturales. Si no lo escucho, no lo puedo integrar. Si no lo escucho, no lo puedo mejorar. ¿Y cómo? Así. El ciclo natural del agua, ¿verdad? La evaporación, condensación al lado izquierdo, precipitación, escorrentía menor e infiltración. El ciclo urbano, lo vemos, precipitación y escorrentía. ¿Por qué? Porque nuestro pavimento, porque nuestro suelo está impermeabilizado. ¿Cómo hago la mezcla de los dos? Ahí está el Water Sensitive Urban Design. ¿Cómo empiezo a incorporar los criterios del primero en el segundo? Vuelvo al primero, escucho, entiendo, conozco la ciudad y veo el espacio de posibilidad. Ahí estuvimos nosotros, caminando hicimos los transectos, vimos los recorridos y ahí dimos las posibilidades. Ustedes vislumbraron posibilidades y problemáticas para hacer esto, para entender que los procesos naturales se pueden reincorporar. Entonces, la base de esto es la descentralización de las aguas. Lo decía Rosa, nunca vamos a cambiar el sistema de drenaje global, pero si podemos reducir la carga de ese sistema, si podemos hacer que el agua que va a la alcantarilla no llegue hasta la planta de tratamiento, sino que deje de ir a la alcantarilla, un porcentaje se infiltre y vuelva al ciclo natural, vuelva al freático, o se evapore, o produzca la evapotranspiración que veíamos en la clase anterior. Si logramos hacer eso en pequeños puntos, vamos a reducir el impacto del consumo de carbono, el consumo energético a través del tratamiento de agua. Estamos mejorando el ciclo. Entonces, lo leo, descentralización de las aguas para acercar el ciclo hidrológico urbano al ciclo natural. Acercar, nunca vamos a llegar a que el ciclo urbano sea igual al natural, pero ¿cuánto podemos hacer para poder respetar ese natural e incorporarlo? Ahí está el trabajo, ahí está nuestro trabajo. Sí, es verdad, tengo que leerlo. El agua pluvial no es un desecho, es un recurso, no se nos puede olvidar. Muchas veces vemos, a veces pongo unas imágenes, el matinal, por ejemplo, la Tonka Tomisic, así como, oye, va a llover, mal, pésimo día, el peor día, no hay sol, no hay calor, hay lluvia. Y vamos demonizando socialmente la lluvia. Y es un recurso fantástico. Que no se nos olvide que somos parte nosotros de ese ciclo. Entonces, restaurar el ciclo hídrico no es solo restaurar el ciclo hídrico. Yo llego, perfecto, hago un hoyo, hago un pozo de infiltración y solo obtengo eso, sería una mirada limitada, sería una mirada pobre. Entonces, cuando les digo incorporar la multidisciplina, quiero decir que al restaurar el ciclo hídrico tenemos que tener otros criterios en mente. Y nuestra intervención va a abarcar estos otros criterios, que son los que ustedes han visto durante las otras sesiones. Entonces, estéticos. ¿Por qué no? ¿Por qué voy a hacer una intervención que no aporte belleza a la ciudad? ¿Cómo puedo hacer yo una intervención capaz de ser sensible al ciclo hídrico natural, pero al mismo tiempo aportar a ser un mejor barrio? Que ese mismo lugar, esa intervención, sea al mismo tiempo capaz de generar beneficios ambientales. ¿Se acuerdan que hablamos de los corredores ecológicos? ¿Cómo yo puedo conectar zonas verdes? ¿Cómo puedo hacer que un ave pequeñita sea capaz de volar por la ciudad a través de estas nuevas carreteras verdes, por decirlo así? ¿Puede mi proyecto de recuperación del ciclo hídrico mejorar la biodiversidad de la ciudad? Ojalá lo tenga. Ambientales, ecológicos y sociales, por supuesto. Puede ser un espacio público para que los niños jueguen, puede ser un espacio público para que las personas mayores vayan a descansar, a ver las aves, no sé. ¿Cuánto podemos incorporar? Es parte de lo que queremos ver hoy día. La clase de hoy es una síntesis. No podemos pensar que cada una de las piezas está por separado. Se las dimos por separado por metodología. Pero hoy la idea es que integremos todos los conocimientos en la aplicación de los SUDS, los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Entonces, restaurar el ciclo hídrico. Sí, lo vamos a hacer. Es el objetivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a captar el agua. ¿Cómo la captamos? Vamos a explicar luego diferentes modos de captación. Podemos retenerla o podemos infiltrarla. O podemos retenerla e infiltrarla para retardar. Esas son las tres estrategias básicas, ¿verdad? Captar el agua de lluvia, retenerla e infiltrarla. Infiltrarla dice relación con que vuelva a la tierra, que recargue los freáticos, como veíamos en la pipeta en la clase anterior.
Pero ¿por qué no al hacer eso hacemos una ciudad más bonita? Una ciudad llena de flores, una ciudad donde lleguen los polinizadores y vuelvan los ciclos naturales. Tenemos crisis de las abejas, ¿por qué no fortalecer la estructura ecológica para que las abejas sean capaces de recorrer la ciudad a través de la óptica del agua? Puede ser un buen regalo para todos, ¿no? Para nosotros, para las futuras generaciones. Entonces deberíamos mejorar la calidad del espacio, pero también deberíamos visibilizar los SUDs, sistemas urbanos de drenaje sostenible. ¿Por qué los visibilizamos? Porque educamos a las personas. Si yo no lo visibilizo, si está enterrado, no me doy cuenta, ¿verdad? Así como el metro o un subterráneo. Pero si esto es la vanguardia, esto es una problemática actual, deberíamos verlo para que lo entiendan, lo valoren y se haga cada vez más, que sea una sinergia. Y la adaptación al paisaje, los criterios estéticos. ¿Cómo es mi ciudad? ¿Cómo debería ser mi espacio verde, mi espacio capaz de responder al agua, pero también a los otros valores? Esta foto es una foto termográfica de uno de los lugares que visitamos el otro día en el transecto. Y veíamos que ahí se ve, el pavimento estaba a 53 grados y en la sombra habían más o menos 31. Eso es por la sombra del árbol. Y el árbol, infraestructura ecológica, ¿verdad? Pero también puede ser parte de un SUD, de un sistema urbano de drenaje. ¿Dónde está? Esa tierra puede ser parte del SUD. Entonces, los beneficios ambientales, reducir las temperaturas, producir sombra, mejoras acústicas por los árboles y la evapotranspiración y el aumento de la humedad pueden ser también beneficios del trabajo de aguas. Si se fijan, no es directo, es indirecto, pero implica beneficios ecológicos. Eso se los mostré, ¿se acuerdan? El Cerro Chena, cuando hablamos de que el paisaje verde no debería ser verde, sino que debería ser del color que es, del color auténtico. El paisaje amarillo, el paisaje rosado si tiene flores, el paisaje no necesariamente es verde. ¿Cómo sería nuestro SUD? ¿Cómo es la naturaleza en Santiago? Bueno, esa es la invitación también a valorar eso, a aprender a querer nuestro propio paisaje y permitir la biodiversidad. La selección de especies tendrá que ser responsable de poder incorporar a estos señores que están aquí, a la loica, la tenca y todas las aves urbanas que podamos tener. Esta imagen también se la mostré, beneficios sociales. Si este espacio no es solo un bandejón y es un terreno eriazo, es un parque, es una manzana completa, a lo mejor es un buen espacio de uso público, en donde, claro, capto el agua, funciono como SUD, pero también soy un parque de recreo, involucro a las personas, hago una percepción mejor del espacio de la ciudad, del espacio del barrio, y los educo en torno a la visibilidad, a la biodiversidad y a las relaciones naturales. Eso es lo que queremos lograr. Queremos lograr que nuestro proyecto no solo sea de agua, como esto les mostraba la vez anterior. El punto 6, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 es el nuestro, pero no es el único. Cuando hacemos ese, involucramos a todos los demás. Y cuando hacemos un punto, deberíamos pensar que ese punto de intervención es una red con la ciudad y tiene múltiples escalas. Entonces trabajamos en el micro y en el macro, para el agua, pero para la biodiversidad, para las personas, para la infraestructura, para la innovación. Aquí hay un documento que es muy bueno, se lo recomiendo, de SUDS Manual, es el manual de SUDS. Mucha de la información que está aquí la pueden buscar ahí. Este documento nos muestra sistema natural, sistema urbano y cómo sería una ciudad hipotética incluyendo los SUDS en sus sistemas urbanos. ¿Sería más azul? Sí, pero también sería más verde. Entonces miren la diferencia que tiene aquí arriba, todo verde. Y esta ciudad es una ciudad bastante buena, la de abajo, pero la propuesta de ellos es una ciudad mucho más integradora, con otra escala, con espacios verdes, con la capacidad de contener y focalizar la gestión de agua a escala menor. Entonces, si yo les hablo de los SUD, les voy a mostrar algunas tipologías pequeñas, que luego son las que ustedes tienen ahí, y que luego vamos a aplicar en el ejercicio. Biorretención, es decir, un pavimento impermeable, ¿es capaz de drenar? No, muy poco. El pavimento impermeable lo que hace es ayudar a la escorrentía superficial. ¿Qué hace la biorretención? Es tomar esta escorrentía superficial y acumularla, retenerla. ¿Para qué? Para poder infiltrarla,
para poder canalizarla y evitar que se vaya directamente a la alcantarilla, que es lo que no queremos, que se absorba en el lugar, que se devuelva al ciclo natural. Y dentro de la zona de biorretención podemos hablar de jardines de lluvia, cunetas o combinaciones. Lo tienen ahí en la ficha, después podemos hablar en detalle, pero la biorretención es uno de los criterios importantes. Las franjas filtrantes. Franjas filtrantes pueden ser verdes o pueden no ser verdes. La de arriba ciertamente corresponde a un paisaje que no es el paisaje chileno. Aquí no sería verde, porque en una carretera sería amarillo, ¿verdad? Pero por ejemplo, esta o la de piedra, finalmente también tienen beneficios. Quizás no tiene tanto beneficio ecosistémico, pero sí hidráulico. Ahí está un poco la decisión de cómo nosotros trabajamos, pero la idea de esto es evitar que las carreteras se inunden y estas grandes franjas laterales, paralelas, lo que hacen es absorber el agua. Pozos de infiltración. ¿Qué hago? Tomo el agua, ¿verdad? La capto y la infiltro. Y para infiltrarla la puedo tratar. Hay diferentes etapas. Pueden haber pozos directos o pozos que tienen pretratamientos. Pero la idea de eso es eliminar los contaminantes de la primera escorrentía, del first flush, que es el agua que corre por primera vez, que lo que va haciendo es tomar estas partículas que están en la superficie y devolverlas al freático. Las cunetas verdes, también captar la escorrentía, ¿verdad? Y lograr la infiltración. Y este que requiere también espacios mayores, los depósitos de infiltración, donde el agua se acumula, se generan pequeños humedales, por decirlo así, y logramos espacios donde se deposita el agua y con el tiempo decanta y se infiltra. Estas son las estrategias generales de SUDS, a la que podríamos agregar, muy importante, se ha hablado mucho acá, pavimentos drenantes. Los pavimentos drenantes pueden ser súper tecnológicos o pueden ser muy normales, muy simples. Por ejemplo, ahí vemos unos adoquines que simplemente no están completamente pegados con hormigón. Y si se fijan, en el intersticio de los adoquines aparecen ya los espacios donde el agua puede ser absorbida. También pueden ser pavimentos con gravas, pavimentos tecnológicos o zonas naturales. No tiene por qué ser altamente tecnológico para ser drenante. Y este que a mí me gusta mucho, que a Rosa yo sé que también le gusta mucho, que es estas soleras intervenidas, en donde con simples operaciones podemos captar el agua, por ejemplo, de las calles. Miren esta. Corto la solera del agua de la calle y soy capaz de biorretenerla en otro jardín. Y con una operación simple vuelvo el agua de la calle, que no se va al sumidero, sino que se va a un sud. Y esto no tiene que ser fome, no tiene que ser aburrido. Les muestro este espacio existe, no es un render, está en Barcelona, en España. Este es el Paseo San Joan. Entonces lo que ellos hicieron fue diseñar un pavimento, si se fijan, el lado de los edificios, para circulación, que tiene una pendiente, una canal donde recogen el agua, y toda esta gran superficie es capaz de drenar el agua. Antes era impermeable, decidieron desimpermeabilizarlo, pero permitir el uso. Entonces los niños pueden jugar, se puede caminar, tiene zonas de plantación, pero también tiene zonas de caminar, de uso normal. No requiere tanta mantención el pasto porque al pisarlo no se aplasta y no se muere porque tengo la piedra. Entonces infiltro, hago paisaje, permito el uso público, mezclo finalmente muchas variables en un paisaje. Paseo San Joan se llama en Barcelona. Entonces, si tengo la capacidad de captar agua, ¿dónde la capto? Probablemente la voy a captar en la superficie impermeable. Entonces ya no es un problema. Si yo lo pienso bien, si lo pensamos bien, la superficie impermeable se vuelve una oportunidad, porque es la captadora de agua que me permite llevarla hacia el lugar donde la voy a drenar, donde la voy a acumular, donde la voy a infiltrar. Entonces nuestras superficies se pueden volver como un recurso. Una calle es capaz de volverse quien suministra el agua para mi estanque de biorretención, por ejemplo. Cambiamos un poco la lógica, ya no es solo un enemigo, sino que pensándolo bien podría ser quien suministra mi agua. Y aquí les voy a mostrar unos ejemplos en sección de la importancia de las piezas de la ciudad. La calle y el árbol. Entonces, un solo árbol es capaz de cumplir el trabajo del sud. ¿Qué tengo, verdad? La única diferencia que tengo aquí
es que el nivel de la calle está por sobre el nivel de la taza. Luego el agua es capaz de escurrir. A nosotros no nos pasa, pero ¿qué podemos hacer? Podemos combinar con la solera abierta, que es lo que hablábamos con Rosa. Y así hago que el árbol se riegue, infiltro y vuelvo al ciclo. Muy simple, muy operativo. Pero ¿qué pasa si cambio la escala? Como les digo, esto es multiescalar. Si ya no solo miro el árbol, sino que miro toda la calle. Miren los conceptos que aparecen acá. Biodiversidad, atenuación de las aguas de lluvia, mejora de la calidad del aire y refrigeración. El edificio aquí arriba está ahorrando energía porque tengo esos árboles en la calle. ¿Por qué? Por la sombra, por la evapotranspiración, aprovecho de reducir el ruido y finalmente el árbol, si me sirve para infiltrar, la solera abierta me permite que el agua pase, pero estoy generando toda una condición ambiental que es mejor. Estoy mejorando la calidad de vida en la calle a través del uso de los árboles. Entonces, ¿cómo lo vemos? En 3D lo veríamos así. ¿Qué podríamos tener? Estanques de captación, ¿verdad? Drenajes, tomar las cubiertas, el agua de las cubiertas e infiltrarlo. Podríamos ir tomando cada vez más elementos. Ya no solo quiero la superficie de la calle, quiero el agua de las cubiertas. Es parte de mi recurso, sigue siendo algo que me alimenta. ¿Qué pasa con la calle impermeable y los estacionamientos? También tenemos un espacio de oportunidad acá. Por ejemplo, miren esta calle, tradicional, ¿verdad? La vemos todos los días, así de Santiago. No sé si alguien me va a retar por esto, pero ¿qué pasa si fuéramos nosotros la municipalidad y les dijéramos, regálenos 2 estacionamientos por calle? Y hacemos esto. Y en vez de tener 2 autos parados ahí todos los días, de repente lo transformamos en un espacio verde de biorretención. Yo sé que hay actividades que son efímeras, esporádicas, que van y toman las calles, que van y se toman los estacionamientos y hacen pequeños parques, pequeños jardines por el día. ¿Qué pasaría si lográramos un comodato de uso de ese espacio público para hacer biorretención? Y el agua de la calle se va y se infiltra en nuestro espacio que antiguamente era para los autos y ahora no es para los autos, es para los niños, es para las aves, es para las abuelas, es para nosotros, es para el agua, es para todos. ¿Cómo vería eso? Haciendo convivir los dos modos, ¿verdad? Entregando espacio para la biodiversidad y la retención de agua y entregando espacio para los modos que son tradicionales en la ciudad. ¿Qué les parece? ¿Sí, no? ¿Podríamos hacerlo? Vale la pena. La calle. Este es un corte un poco más grande. Y si se fijan aquí, están pensando toda la calle completa con todas sus variables en torno al agua. Miren cómo este lugar adquiere valor porque es la presencia de árbol. O sea, yo me voy a comer un sándwich acá, por ejemplo, me tomo una cerveza y tengo un lugar fantástico. Pero el pavimento drena. ¿A dónde drena? Al árbol. Tengo un lugar de recorrido y drena. ¿A dónde? A la biorretención. Me voy a caer con este cable. Y acá, se fijan, tengo otro lugar que es más duro, es más impermeable, pero sigue siendo drenante. La calle también es drenante y este elemento verde sigue siendo el alma, finalmente, el eje conductor, la piedra clave del sistema drenante de toda la calle. ¿Por qué no podemos pensar en una calle así? O sea, nuestros espacios están. Ahora los conocimientos están cada vez más. Yo creo que la invitación de esto, la provocación de esto es que nosotros planteemos estas problemáticas y vayamos irradiándolas. Entonces, soleras, zanjas, pavimentos, operaciones menores, pero que cambian la lógica del agua. 5 minutos. Estamos terminando. Espacios públicos. Vimos el árbol, vimos la calle, ¿verdad? Vimos el estacionamiento. ¿Y qué pasa con una plaza? Las plazas también deberían tenerlo. Los pavimentos deberían ser drenantes. Podríamos tener estanques de acumulación. Estanques que nos ayudan con la excedencia, que nos ayudan con el paisaje, que nos ayudan con la humedad. En pendiente sería distinto, pero finalmente es lo mismo. Como cada una de las piezas está conjugándose en un objetivo. El objetivo principal de hacer que el agua mejore la calidad de los espacios para mejorar la calidad de vida de nosotros. Aquí son ejemplos no chilenos, pero son ejemplos interesantes de cómo un pavimento de dimensiones menores es capaz de permitir este drenante. A lo mejor tenemos que cambiar la lógica del pavimento chileno. ¿Por qué es continuo? ¿Por qué es homogéneo? Bueno, propongamos. Nuestras casas a lo mejor pueden ser un buen ejemplo.
Y este es un caso que está en, no recuerdo, creo que es Oregon, en donde se hicieron intervenciones en estos espacios y finalmente las intervenciones, si bien tienen que ver con el agua, miren la interacción social que se produce, el paisaje, la interacción, el cambio de lógica del espacio. Y este me gusta mucho. De las cubiertas, captamos el agua, la superficie la filtra, lo guardo, capto el agua y con una bomba la vuelvo a utilizar en la casa. Quizás no es para el espacio público, pero para nuestros jardines sería increíble, ¿no? Este también me gusta mucho, es el agua de la casa baja directamente a un estanque de biorretención. Y claro, yo tengo el agua de mi casa y tengo mi estanque, tengo mi paisaje, se riega solo y finalmente es un sistema en que estoy devolviendo el ciclo natural. ¿Cuánto podemos hacer nosotros en la casa? Los invito a eso. Ejemplos estructurales de cómo serían estas zanjas drenantes, ¿verdad? Es solo una línea que finalmente lo que quiso hacer fue devolver a través de un diseño inclinado. Si se fijan, toda la pendiente baja hacia ese punto que eran los antiguos humedales. ¿Y qué hace el proyecto Water Sensitive Urban Design? Es evaluar. Y dice, ¿cuáles son los criterios que este proyecto va tomando? Restaura el ciclo hídrico. Bien, un punto. Pero también tiene beneficios estéticos, ¿verdad? Aquí tenemos unos muros escultóricos. Se integra con el entorno. Si se fijan, hay espacios humedales ahí restaurados. Al mismo tiempo tiene un diseño adecuado y atractivo, pero no es tan adaptable. El amarillo me dice, podría haber sido más adaptable, pero tiene usos múltiples. Entonces finalmente voy haciendo una escala de evaluación y digo, ¿cuál es mi proyecto? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuáles son los múltiples beneficios que podría tener? Y puedo evaluar los pros y los contras y cómo mejorarlo. Eso es lo que queremos traspasarles hoy, ¿verdad? Participación, costo, educación y percepción del agua. Son todos valores que están incluidos en el desarrollo de proyectos sostenibles y sensibles al agua, con el objetivo de involucrar y mejorar el mundo. Vamos a ver lo que dice la COP24, pero finalmente lo que diga es reducir el consumo, tener cada vez más conciencia medioambiental. Bueno, lo estamos haciendo. ¿Se acuerdan que hablamos de que pasamos de eso a esto? Bueno, ahora vamos a tener que hacer lo contrario. Estoy listo. Nuestro objetivo es, si en 1910 Valenzuela Llanos pintó así el Mapocho y hoy es así, nosotros deberíamos para el 2100 dejarlo así de vuelta. ¿Podemos o no podemos? Ya, ese es el desafío. Muchas gracias.